soy miembro de la Vinca y en este caso me propusieron hacer la presentación, yo creo por dos cuestiones. Una es por el vínculo con el tema y otra porque voy a presentar a una colega de profesión que además hemos coincidido este año unas cuantas veces, ¿vale? Hablar de Tere es hablar de una persona con el culo inquieto. Totalmente. Es decir, ella es diplomada en trabajo social, creo que acabó en el 95, ¿no? No, en el 92. Vale, pues mira, no nos llevamos tanto tiempo. Yo soy un poco más veterana, pero veterana que no experimentada, atención, que ahora viene el trabajo de ella. Bueno, pues ella acabó en el 92. Ustedes saben que por el programa de Bolonia, los diplomados que éramos nosotras, que la carrera nuestra diplomados, pasaron a ser graduados, pues ella tuvo la iniciativa, la curiosidad además, de homologar su título y tenerlo. Ella es graduada en trabajo social y, como decía antes, como culo inquieto, ha hecho algunos cuantos máster, el máster así más potente, el de problemas sociales, y sigue creciendo. Es una muchacha de crecimiento y ahora mismo está terminando su doctorado por la Universidad de la Complutense. Y justo dentro de la temática que ella trabaja en su doctorado está el tema de las violencias de género. Pero ella, como no podía ser como el resto, tenía que trabajar. Bueno, ella ha trabajado en un montón de instituciones, pues lo que pasa en el campo laboral con un montón de gente que no tienes la estabilidad, y bueno, vas a experimentar. Eso tiene una ventaja, que es un rodaje profesional que te da los múltiples campos en los que vas desarrollando y seguramente vas adquiriendo esos rodajes. Pues lleva 2 años ahora mismo en el Centro Penitenciario Salto del Negro 2, no, Las Palmas 2, perdón, es decir, Juan Grande. Yo siempre hago la mezcla y digo, vale. Comentarles también que el tema de que yo presentara, pues bueno, nosotros además estamos en la Coordinadora del Norte por la Igualdad, y este acto que se celebra hoy, que la Vinca siempre ha apostado por la ecología en el sentido amplio que tiene que ver con las mejoras de la calidad de vida de la gente, y no puede haber calidad de vida si no hay como mínimo igualdad entre los seres humanos y esas desigualdades que hay, en este caso entre géneros. Pues esta actividad, como ustedes saben, mañana es el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y lo organiza la Vinca conjuntamente con la Concejalía de Igualdad, con la que se viene trabajando desde hace años, diría yo, en todo lo que tiene que ver con estas temáticas. No me voy a enrollar más. Tere, ya verán que es una tía, lo digo con cariño, lo digo con cariño. Es una tía muy dinámica, es un gusto escucharla hablar, y para mí es un honor presentarte. No solo gusto, es de la campaña que hace la Concejalía de Igualdad este año, justo por el día de hoy, y bueno, prácticas bonitas. Yo entiendo que es, bueno, vale, si lo ven en redes sociales. Además es una preciosidad. Bueno, a mí me gusta, de que ya ustedes digan lo que quieran. Que se la pueden llevar, Bueno, antes que nada, darle las gracias a la Vinca, especialmente a Mario, porque un poco fue la persona que me animó a desarrollar esta actividad aquí con ustedes. Y el objetivo de esta sesión de hoy, me gustaría que fuera algo participativo, que no se convirtiera en una clase magistral, ¿no? Porque lo mismo que yo puedo aportar ciertos datos y ciertas ideas, me gustaría también aprender de ustedes. Entonces, lo diferente de la sesión de hoy en el contexto de la eliminación de la violencia contra las mujeres es que en mi caso es una investigación de la tesis doctoral que presentaré este año ante la Complutense en Madrid, y es cómo viven e interpretan los agresores que están cumpliendo condena por malos tratos lo que es la violencia hacia sus parejas, ¿vale? Veis que el título dice, la violencia contra las mujeres. Realmente no es contra las mujeres, me explico. Ese concepto abarca todo. Es violencia hacia la pareja, en este caso mujer, es la trata de seres humanos, y es lo que es el abuso y la agresión. Realmente mi investigación es la violencia contra la pareja íntima. Bien, si hay alguna duda que no entiendan, algo que no comprendan, por favor me lo dicen, ¿vale? Bueno. Vamos a ver un poco
lo que vamos a ver durante esta sesión. Primero, eso, la detección de conocimientos previos. Yo un poco lo que le acabo de aclarar, ¿vale? No es violencia contra las mujeres, es violencia contra la pareja íntima. ¿Quién sería tan amable, a bote de pronto? ¿Qué diferencia hay entre violencia de género y violencia doméstica? ¿Quién me lo puede explicar? A bote de pronto. ¿Quién se anima? Si no funciona la dedo. La violencia de género, como decís, digamos que concreta hacia la pareja en sí. Y la doméstica abarca a los hijos. Perfecto, justamente. El matiz está en que la violencia de género va ejercida o infligida a la pareja, en este caso a la mujer, el hombre hacia la mujer. Y cuando se habla de violencia doméstica, afecta a otros miembros de la familia. La Ley de Protección y de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia habla que si una mujer es agredida por su pareja y decide denunciar y ser acogida en un recurso especializado para mujeres víctimas de violencia de género, se le acoge a ella y a sus hijos y a sus hijas. Pero si ella en ese momento está cuidando a su madre o está cuidando a otro familiar, nosotros tenemos la obligación de acogerla a ella y a las personas que en ese momento están cuidando. ¿Me explico? Sí. No necesariamente tienen que ser hijos o hijas. Hay señoras o mujeres que son víctimas de violencia, pero que a su vez, en ese contexto familiar, también cuidan de su madre. Pues el recurso especializado está obligado a acoger a la mujer víctima de violencia de género, y yo le hablo en estos términos, pero a mí me gusta hablar de superviviente, porque realmente son supervivientes. Y se acoge también al familiar que en ese momento está cuidando, responsabilizándose de él. ¿Les quedó claro? Sí, sí, vale, sí. Perfecto. Bueno, pues veremos, la investigación que yo he realizado es eso, sobre todo desde la perspectiva del agresor. ¿Cómo viven ellos la violencia hacia sus parejas? Primeramente veremos los objetivos de la investigación para que lo vayan entendiendo. Se plantea una serie de hipótesis, porque toda investigación tiene que tener unas hipótesis. Veremos también el concepto de violencia contra las mujeres según la Organización Mundial de la Salud, los resultados de la investigación, que me parece bastante curioso. Y yo siempre digo que toda circunstancia tiene dos caras de una moneda. Pues vamos a verlo desde el punto de vista del agresor, y si nos da tiempo y no se prolonga mucho, veremos también la visión de una víctima. ¿Vale? Vamos a ver las dos caras de la moneda. Y por último, si da tiempo, si no podemos dejar a la altura del vídeo, yo tengo un conocido que dice que ¿qué hacemos las así tontas sociales en un centro penitenciario? Bueno, digo, pues ahora le voy a devolver la respuesta en caso de que nos dé tiempo, ¿vale? Si no, eso se puede quedar al final y yo les digo dónde pueden en internet buscar esa información. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Nos animamos a esta aventura? ¿Sí? Venga. Bueno. Cuando se me plantea hacer la investigación de la tesis, ya yo desde el año 2017 había hecho una pequeña investigación con 30 internos de Las Palmas 2 para la investigación del máster. Pero cuando ya me matriculo en el programa de doctorado de trabajo social, planteo un plan de intervención que me lo acepta y eso conllevó a investigar un mayor número de internos. En este caso, el objetivo de la investigación era qué percepción tienen los hombres que cumplen condena por malos tratos, qué percepción tienen de sí mismos, ¿vale? Ver qué opinión tienen ellos sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres, y me parece un aspecto importante, las características personales, porque hay también muchos estereotipos. Normalmente se dice, no, es que el agresor suele ser marroquí, extranjero. Pues no. En mi caso, cuando yo investigué, la mayoría son españoles, con recursos económicos, con estudios, ¿vale? Entonces también es una forma de desmitificar lo que a veces se suele decir, ¿no? Y que el maltrato solo se ejerce en las clases económicamente más baja o con menos estudios. No, el maltrato no entiende ni de clase social ni entiende de estudio. ¿Bien? Se va entendiendo, ¿no? Por ahora. Sí. Vale, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las tres hipótesis que me planteo en la investigación? Los hombres que cumplen condena por delito de violencia contra las mujeres no se consideran personas violentas. Una hipótesis, ¿vale? Luego la investigación me da la razón o me la quita, pero solo tengo que plantear una hipótesis. La segunda, los hombres que cumplen condena por delito de violencia contra las mujeres rechazan las diferentes formas de infligir condenas contra las mujeres, ¿vale? Y el trabajo terapéutico es una solución alternativa para reducir la violencia contra las mujeres. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay que romper con la imagen de las mujeres dentro de un sistema. Nosotros estamos en un sistema patriarcal, y nos gusta o no, es así. Y eso es lo que propicia pues el que hayan hombres que inflijan violencia contra las mujeres y que haya una relación de pareja asimétrica, se le llama, y desigual. ¿Bien?
¿Alguna duda de lo expuesto hasta ahora? No, perfecto. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud dice que la violencia es un uso deliberado. ¿Sabe lo que significa deliberado? Consciente. Sí, que lo medita va a ser. Correcto. Sí, señora, ya usted ha hecho el concepto más claro que la OMS. ¿Bien? Perfecto. Es un uso deliberado de la fuerza física al poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, ¿vale? Contra otra persona. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las lesiones, la muerte, los daños psicológicos y el trastorno del desarrollo o privaciones. Walter y Parker, al igual que Norman y Ferracuti, amplían ese concepto y dicen que la violencia viene definida por la cultura. Es decir, donde vivimos, cómo nos eduquen, según los valores que nos inculquen, ese es el vehículo que hace que seamos educados en desigualdad. ¿Me explico? Sí. Vale. Sin ella no habría sido posible mantener el orden decidido en un modelo androcéntrico. Es decir, interesa que el hombre tenga el poder. En este caso, los hombres que ejercen violencia contra las mujeres les interesa que esa relación de pareja sea simétrica para ostentar el poder. ¿Me explico? Sí. Ya no lo veremos. Bueno, yo entrevisté a 30 hombres de Las Palmas 1 y 30 hombres de Las Palmas 2 que cumplen condena por violencia de género. Lo más anecdótico, son internos que no se conocen entre ellos, están en módulos distintos, en centros penitenciarios distintos y dan el mismo discurso. Eso a mí me pareció increíble, porque un centro está en Las Palmas y otro está en el sur. Y oír a agresores, porque yo le hablo de agresores, están condenados por agresión. Oír el mismo discurso, digo, es increíble, cuando ni siquiera entre ellos se conocían. Las características de estos internos a los que se les entrevistó. La mayoría de los internos entrevistados son españoles. En este caso la muestra eran de 60 hombres, en edades comprendidas entre los 35 y 55 años, relativamente joven, gente joven. La mayoría de los hombres entrevistados eran solteros, vivían en pareja, ¿vale? Sin unión legal, trabajaban por cuenta ajena, quédense con este dato que es muy importante, ¿vale? Y tenían estudios primarios, ¿vale? Vamos a ver los resultados de esa investigación y ya verá que habrá aspectos que le van a llamar la atención, como me llamó a mí en el momento de la encuesta. Bueno, de los 60, fíjense, en cuanto al delito cometido, de los 60 hombres encuestados, 37 de ellos estaban cumpliendo condenas por violencia contra las mujeres y 24 por quebrantamiento de la orden de alejamiento. ¿Saben lo que es el quebrantamiento? No hay la orden de alejamiento y si la quebranta, dependiendo si es reincidente o no, te privan de libertad, ¿vale? Entre la condena dentro del centro penitenciario. De los 60 hombres encuestados, fíjense, 26 refieren a haber ejercido violencia contra las mujeres. Fue un reconocimiento que de entrada dicen, mira, fabuloso, lo reconoce, pero luego tiene matices, ¿vale? Y 34 hombres niegan haberlo hecho. Cumplen condena como agresores, pero ellos lo niegan. En cuanto a esos 26 internos que sí refieren a haber ejercido violencia contra las mujeres, 14 de los encuestados han respondido que sí, pero no especificaron el tipo de violencia ejercida. 10 de los encuestados manifiestan haber ejercido violencia psicológica y finalmente solo 2 de ellos afirman haber ejercido violencia física, ¿vale? Si necesitan que me paren y preguntarme, no lo duden en hacerlo, ¿vale? Por favor. Bueno, de esos internos que dicen haber infligido violencia psicológica por orden de importancia, insultos y discusiones, vejaciones, violencia verbal por motivo de alcohol y drogas, miren el primer matiz. Ya ellos externalizan, ya ellos empiezan a poner la responsabilidad fuera de ellos. Es que fue el alcohol, es que fue la droga, ¿vale? Y violencia psicológica. En el caso de los que dijeron que sí ejercieron violencia física, uno fue por asesinato, un interno que tengo en el módulo 10 precisamente, y otro por agresión física. ¿Qué he hecho yo? Esos internos que han dicho que sí han ejercido violencia contra las mujeres, los agrupé según la respuesta y justificación que daban, ¿vale? Entonces, un primer bloque de respuesta refleja que el motivo de la violencia ejercida debido al consumo de alcohol y drogas. Y miren cómo lo justifican ellos. Sí, pero no agrediendo físicamente, bajo los efectos del alcohol. Perdimos los papeles porque ella se drogaba. Responsabilizan a la pareja, ¿vale? La causa es porque yo la dejé y ella es mayor que yo. Dice otro interno, la causa del consumo de alcohol y droga
Mi condena actual ha sido por agresión física bajo los efectos de la droga. ¿Vale? Ay. El segundo bloque de respuesta, fíjense lo que dicen. El motivo de la violencia ejercida es debido a la provocación y al maltrato que los agresores han recibido también de su víctima. Ellos refieren ser agredidos y provocados por su víctima. ¿Vale? Ojo, la respuesta de estos internos es una traducción literal. No hay ni una coma ni un punto añadido por mi parte, porque mi postura tiene que ser lo más objetiva posible, ¿vale? Y lo argumentan de la siguiente manera. Anterior a esta relación tóxica, jamás. En este caso, acabé reflejando acciones de la supuesta víctima. Yo tragaba impotencia, frustración y estrés. Cuando llegaba del trabajo no había paz, solo celos y desconfianza. Me decía golfo, guarro, insinuaciones de que yo mantenía otras relaciones, porque era una relación tóxica y yo también fui maltratado por ella. Sí, pero porque estuve varios meses aguantando maltrato físico y psicológico por parte de mi pareja durante 7 meses. ¿Vale? El tercer bloque de respuesta, ¿cómo justifican ellos que agreden a sus parejas? Refieren que el maltrato verbal es menos dañino que el maltrato físico, minimizando por ello la violencia hacia las mujeres según el tipo de maltrato ejercido. Es violencia. Da igual que sea psicológica, da igual que sea física, da igual que sea económica, sea igual la económica, ¿no? Controlar el sueldo de su pareja y yo te doy una cantidad de dinero ese mes para que tú te las apañes como quieras. Eso es control. Violencia es violencia, pero en cambio ellos lo viven de esta manera. Si es violencia verbal, si yo insulto o dejo a mi pareja, no es tan dañino que si le pego un puñetazo. O no es tan dañino si le pego una patada. ¿Me explico? Es violencia. Yo he trabajado con mujeres víctimas de violencia de género durante 5 años, dirigiendo una casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Y ellas me dicen, no, Tere, la violencia física no es tan dañina, es la psicológica. La humillación, el que te dejen, el que te insulten, el cómo te baja la autoestima, ¿me explico? Pero fíjense ellos cómo lo justifican de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense lo que dicen. En algunas situaciones me enfado, y sin llegar a los golpes, me enfado. Es decir, yo te insulto, te veo, pero como no te pego, ¿vale? Verbalmente sí, pero no físicamente. Sí, pero verbalmente, nunca físicamente. Sí, violencia verbal. Hablando sí, y por norma general no lo soy. No soy violenta. Solo con ella. Dígame. Solo con ella. De todas formas, una pregunta. Me pica la curiosidad porque en estos días sale mucho. Normalmente cuando salen las noticias en televisión de que una mujer ha sido asesinada por su pareja, cuando se le entrevista a los vecinos, ¿qué suelen decir del agresor? ¡Qué urgente! ¿Qué va? Un hombre encantador. Nunca he oído discusiones. Un hombre encantador, un hombre bueno. No lo aparentaba. Una persona que empatiza bastante. Correcto, sí señor. Un buen vecino. Correcto. ¿Dónde tienen ellos el dominio? De puertas para adentro. Vale, ahí donde ellos tienen el control. De puertas para afuera, incluso representan ese papel. Interesa tener ese papel. ¿Me explico? Sí. Vale. Pues fíjense, cuando se les pregunta si se consideran personas violentas, que esa es otra de las hipótesis que yo planteaba al inicio, de los 60 encuestados, cuando se les pregunta si se consideran por lo general una persona agresiva, 56, manda 56 responden que no son agresivos. Fíjense, y resulta ser que cuando les pregunto si han infligido violencia, 26 me dicen que sí, ¿y qué quedamos? ¿Vale? Pero ellos no se ven como personas violentas, para nada. Y 4 de los encuestados sí reconocen ser agresivos, pero ya verán cómo lo justifican, ¿vale? Entonces, el primer grupo, conformado por aquellos encuestados, de hecho 56 que no se consideran personas violentas, se consideran personas tranquilas y no violentas. Y fíjense cómo me lo argumentaban. No me considero violento, puedo decir que en 19 años de prisión jamás he tenido una pelea. 19 años en prisión, vale. Jamás, es más, de bueno soy estúpido, soy muy familiar y amigo de mis amigos. No me considero una persona violenta ni agresiva, todo lo contrario, me considero una persona tranquila y atenta. No, me gusta dialogar y respetar la otra opinión. No, una persona humilde y buena con todo el mundo. La imagen que se le da a la agresión... Entonces, porque lleva 19 años la agresión. Correcto, ahí está, ese es el matiz, justamente. Esta misma ponencia la di en mayo en Ciudad Real a un grupo de trabajadores sociales.
Y cuando puse este ejemplo se empezaron a reírse. ¿Cómo es posible que no se considere violento si lleva 19 años en prisión? Correcto. Y que no se ha tenido ninguna pelea, porque no son mujeres. Correcto. Son hombres, ¿no? Ahí está. Y ahí está, justo. Son iguales, son el grupo de iguales, correcto. Bien, ¿se va entendiendo todo por ahora? Perfecto. El segundo grupo, cuando se les pregunta si se consideran personas violentas, ellos dicen que no. Y miren cómo lo justifican. Si en alguna ocasión lo ha sido, hay una razón para ello. Fíjense, no. Tendrían que conocer a fondo mi situación personal para poder explicarlo. No me considero ni agresivo ni violento, solo cuando las situaciones me conllevan. ¿Vieron el concepto de la OMS? Violencia, uso deliberado, ¿vale? No que las circunstancias te conlleven. Impulsivo con otros hombres, he tenido muchos problemas. Por norma general no soy una persona violenta, salvo cuando consumía droga. Otra vez la droga como justificación de esa violencia. No, impulsivo sí, pero no violento. El tercer grupo, el que yo les decía que, bueno, 4 de ellos sí reconoce que son agresivos, pero miren cómo lo justifican. Sí, por motivo de las drogas, antes sí, ahora no, porque no controlo mucho mis impulsos. Sí, pero cuando consumo drogas. Y por último, uno de los internos responde que sí, que se considera una persona violenta, pero no da argumentos. ¿Se dan cuenta? Siempre factores externos. En ningún momento se les oye decir que sean ellos responsables de esa agresión. Siempre intenta justificar. Correcto. Ya lo verán que al final de la investigación solo 3 internos, solo 3 reconocen que son agresivos. Ya verán. Vale. En cuanto a la tipología de violencia ejercida, en la encuesta son 18 preguntas, de las cuales 15 son cerradas y las 3 últimas son preguntas abiertas. De esas 15 preguntas cerradas, yo les pongo 4 tipos de violencia ejercida y les pido por favor que me las enumeren según ellos, y si la han ejercido en todas sus parejas, en alguna o en la última pareja, por orden de importancia, y me la señalan. Es decir, cuando ya les concreto el tipo de violencia, todos la señalan, con lo cual sí ejercen violencia contra las mujeres, ¿vale? En cuanto al tipo de violencia y por orden de importancia, haber gritado e insultado a sus parejas, seguido del zarandeo y haber empujado a sus parejas, las amenazas como el tercer tipo de violencia más ejercida y haber abofeteado y tirado del pelo. ¿Vale? Y fíjense lo anecdótico. Cuando se les pregunta a los 60 si obligan a sus parejas a mantener relaciones sexuales, el total de los hombres encuestados prefieren no haberlo hecho. Y en cambio, cuando yo estuve trabajando como directora de la Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género, en 5 años te da tiempo a conocer no 100, sino 200 y 300 mujeres. Todas tenían una violencia o habían infligido una violencia con ella común a todas. Y era mantener relaciones sexuales con su pareja. Obligada. ¿Vale? Y ellos lo niegan rotundamente, los 60. No hubo ni uno que diga, sí, a nosotros nos llaman doña en los centros penitenciarios. Sí, doña. Ni uno. Claro, porque ellos piensan que es su mujer, no tiene por qué negarse. Correcto, no hay que preguntarle. Eso. Está obligada a hacerlo, correcto. Ellas cuando sufren el ciclo de la violencia, llega un momento que se dan cuenta que hasta eso no está bien. El que a mí me obligas a mantener relaciones sexuales, pregúntame si quiero, o pregúntame cómo, pero no me obligues. Fíjense, y eso es lo último que ellas se dan cuenta, desgraciadamente. Pero sí, señora, esa es la razón. Para él, tú eres mi pareja, tú lo haces porque yo lo digo. Ahí No, sí. por hacer un matiz con Sí. esta Elena, un poco escuchándote, y es, a mí lo que me viene es cómo normalizamos Totalmente. las situaciones hasta el punto de no clasificarlas, ¿no? Es decir, no tener ese punto de conciencia de que yo no soy agresivo, es todo lo que hace es normal, que además esta gente es más o menos grande, pero la gente adolescente es lo más normal del mundo. Los datos de gente adolescente es espectacular, ¿no? Son escandalosos. Y con lo que tú decías del tema de las relaciones sexuales no consentidas, los matices de los chantajes, de la violencia son tan finos, ¿vale? Que es que no vale decir tú tienes que tener relación conmigo porque lo digo yo. Es que tú no me quieres, es que tú no sé cuánto. Si te quisiera, lo haría. Correcto. Los matices son tan delicados que yo creo que es lo que puede llevar a ese tipo de respuesta. Correcto, sí, señora. E incluso el hecho de que el hombre le deje de hablar a la mujer, eso también es violencia. Es decir, a ustedes no les ha pasado a veces, y quiero pensar que son relaciones sanas, que cuando su pareja les deja de hablar no se inquietan ustedes. Dicen, coño, algo le pasa.
Imagínense cuando eso se hace con un uso deliberado para castigar a su pareja. Justo, pues eso también es violencia, ¿no? Y lo que dice Sally, ¿cómo se normaliza? Porque ellos me decían, Teresa, es que para mí eso era algo normal, me decían las mujeres víctimas de violencia. Pero luego cuando empiezan a darse cuenta, a tomar conciencia del ambiente de violencia en la que dicen, Dios mío, es que me obligaba. Es decir, ellas mismas cambian el concepto. ¿Me explico? Es que te uno como persona. Totalmente. 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 No eres nadie. Totalmente. Y lo más triste es que estamos en un sistema patriarcal que lo normaliza, como bien dice Sari, y a veces en algunos contextos lo permite. ¿Vale? Y reforzado por otros hombres. Eso no quita, y lo digo, por supuesto, y yo la primera, ojo, las mujeres también, y lo digo por mí, ¿eh? A ver, Sí, nuestras madres, a ver, ¿qué te digo? Con la cuchara que come. Esa misma de la cuchara que come, ¿No? totalmente. A ver, que quiero decir que nosotras, desgraciadamente también, por eso a mí me parece interesantísimo esta exposición, porque nosotros somos transmisoras de cultura Totalmente. también. ¿Vale? Si queremos que las cosas cambien, no solo nos toca a nosotras, lógicamente porque es lo que más afecta, les toca a ellos también, pero que seamos conscientes que aún haciendo mucho trabajo de no machismo, repetimos. Es decir, es que yo no me atrevería a levantar la mano diciendo que no soy machista. Sí, lo sé. ¿Sabes? El Porque tema, culturalmente... Un ejemplo tan sencillo, la semana de maternidad y paternidad. Para mí es un logro maravilloso. Sobre todo porque hay hombres que quieren criar a sus hijos, quieren cuidar a sus hijos. Y ya me imagino que muchas relaciones de pareja dicen, pero es que tú no lo vas a saber cuidar igual que yo. ¿Cómo que no? Sí, los seres humanos tenemos esas cualidades, pero socialmente a las mujeres se nos ha potenciado más el cuidar, la crianza, todo lo que es doméstico, después estar adentro, y al hombre se le ha educado más cara a lo público. Pero hay hombres que también sufren dentro de este sistema, ¿sabes? Que quieren también cuidar de sus hijos, que quieren también realizar sus tareas domésticas sin ser juzgados, ¿vale? Que no tienen por qué ser los proveedores económicos del núcleo familiar, que ellos también, oye, pasarán sus crisis laborales y se verán haciendo ellos las tareas domésticas, y su mujer es la que tiene, hablo desde la heterosexualidad, pero me refiero a cualquier relación de pareja, ¿vale? Entonces, la otra persona tiene que salir a la calle a trabajar y la que es mantenedora es ella. No pasa nada, pero eso socialmente todavía está mal visto. ¿Me explico? Y es lo que dice Sari, ¿no? Que la propia cultura normaliza también este tipo de relaciones. Cada vez menos, ojo. Y España lidera, y eso es cierto, lidera a nivel europeo la protección y la atención a mujeres víctimas de violencia de género. Lidera, ¿eh? Cuando hablaban antes de la justificación que hacían algunos rusos de que eran violentos bajo los efectos ¿La droga? que dices tú que externalizaban la razón. Fíjate también que ahora estamos externalizando. Cuando dice lo del machismo en las mujeres, Sí. se está externalizando, no, es que yo fui criado así. Sí, pero... No, fíjese. Sí, Sí, tal vez, pero me refiero... A ver, Sí, por supuesto. no es la misma, Claro. voy a especificar, no es la misma situación, Claro. pero también externalizamos, echamos la culpa a cómo hemos sido criados. Yo fui criado en un ambiente, no voy a decir machista, porque mi padre contribuía bastante para hacer la época a la casa, Muy bien. pero sí había tintes machistas en mi madre, porque Correcto. somos un ser varones y una hembra, y mi madre trataba casi siempre de cargar muchas tareas domésticas a mi hermana, ¿vale? Y no a los chicos, ¿no? Y no a los chicos. Pero sin embargo, yo no soy así. Claro. No. Maravilloso, maravilloso. No soy un dechado de virtudes de la corazón, pero quiero decir que yo me di cuenta de esa situación. Claro. Ahí está Y me el di kit de cuenta la de esa cuestión. situación no muy tarde. Ahí está el kit de la cuestión. Usted Claro. lo ha dicho, es darse cuenta, justamente. Entonces cuando dicen, no, es que yo fui criado así. Tú fuiste criado así, pero si tú eres consciente y te vas analizando, Correcto, puedes sí, cambiar sí, la no. situación. Usted ha dado, yo creo que ha dado la clave. Yo por mí ya zanjamos la clase hoy, si quieres la zanjamos. Ha dado la clave, es decir, que te salte el resorte, ¿vale? Desde el momento que ya uno es capaz de decir, coño, me estoy equivocando, coño, esto no lo... Perdón por yo soy muy espontánea. Justamente, usted se ha dado cuenta. Y eso es lo que le pasa a ellos también, cuando ellos llegan a un momento que toman conciencia de que son agresores, de que los factores ya no son externos, sino ya son míos, ya incluso ahí en los centros penitenciarios ya podemos hablar incluso de poder trabajar con ellos terapéuticamente. ¿Me explico?
Pero si no llegan a eso, es muy difícil. Porque incluso hay internos que lo instrumentalizan, es decir, aprovechan el programa porque saben que así van a cumplir menos tiempo de condena. También ha pasado que instrumentalizan el programa pensando que van a cumplir menos de condena y luego van tomando conciencia poco a poco del papel de agresor que han tenido. Me explico, pero usted ha dado en el pie de la cuestión. Es tener conciencia de ello, de que nosotros somos mujeres con actitudes machistas y el hombre con actitudes machistas. Totalmente de acuerdo ahí, eso no se lo discuto. Mi esperanza, que cada vez hay más hombres que trabajan otras masculinidades. Eso sí, pues eso para mí es maravilloso, porque la igualdad se trata de eso, de favorecer a uno y a otra. ¿Me explico? Y el concepto de masculinidad, no se pierde la masculinidad por ejercer otros roles que no sean el que en el que nos han educado desde épocas pretéritas. Claro, y es maravilloso que un hombre pueda manifestar su tristeza, y es maravilloso que un hombre pueda llorar cuando lo necesite, y es maravilloso que un hombre pueda demostrar debilidad, porque eso es inherente al ser humano. Pero socialmente esos papeles se le han asignado a la mujer y al hombre no se le permite. Yo no sé ustedes, pero en mi época ver a un niño llorar era de amenaza. Pues no, llorar es humano y es necesario para salir adelante. Sí, como decían los abuelos, los niños no lloran. Correcto, esa frase, totalmente. Bien, seguimos avanzando. Entonces, han visto que esos son los tipos de violencia ejercidas por orden de importancia por parte de estos agresores. Lo que hablábamos antes, también se les pregunta, según su visión, qué factores de riesgo son los que provocan que ellos se conviertan en una persona agresiva. Por orden de importancia, consumir sustancia adictiva, ¿vale? Trastorno de personalidad o enfermedad mental, haber sufrido maltrato en la infancia y carecer de recursos económicos. ¿Qué características tenían los internos que yo entrevistaba en cuanto al empleo? Trabajaban todos por cuenta ajena, ¿vale? Por lo tanto, el recurso económico no es una causa para que tengas una actitud violenta hacia tu pareja, ¿vale? En cuanto a consumir sustancia adictiva, está comprobado, al igual que la enfermedad mental, con estudios psicológicos, que no es desencadenante de tener una actitud violenta. Yo dentro del módulo 10 donde trabajo, en Destino, luego les explico qué es eso de Destino, tenemos un programa que se llama Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales. Son internos que cumplen condena y a su vez tienen un trastorno mental. Son de todo menos agresivos. Con lo cual la enfermedad mental tampoco es una causa para tener una actitud agresiva. Cuando dicen, no, asesinó a su mujer, claro, es un enfermo mental. No es un enfermo mental. Tiene claramente, sabe claramente lo que hizo y por qué lo hizo. No es un enfermo mental, no confundamos, ¿vale? Y eso también es un mito que se suele decir y no es así. ¿Bien? Bien por ahora, ¿no? Vale. Bueno, cuando se les pregunta si han participado en terapia o en grupos de ayuda, yo les digo ahora el por qué le hice esta pregunta. De los 60 encuestados, 25 de los internos han respondido que sí han participado en terapia de grupo. 32 internos han respondido no colaborar en ningún tipo de terapia individual y 3 internos confunden. En el centro penitenciario tenemos varios programas, entonces ellos confundieron el programa de intervención con agresores, que es el PRIA, lo confundieron con el programa de deshabituación y desintoxicación de sustancias adictivas. Uno de los requisitos que yo pedí a las dos subdirectoras de tratamiento de los centros penitenciarios de Las Palmas 1 y Las Palmas 2 es que fueran internos que según ingresaron en el centro, los 5 días que estaban en ingreso, yo poderles hacer la entrevista. Lo que no quería era que pasaran por terapia. Porque una vez que empiezan a trabajar en terapia, cambia su actitud. Yo lo quería, como se dice, en estado puro, ¿vale? Entonces sí me sorprendió que algunos que entraban a cumplir condena habían estado en grupos de terapia. Pero es verdad que a lo mejor ahí tendría que haber ahondado más y haber preguntado más, ¿vale? Pero dicen que sí. Es decir, 25 de ellos sí y 32 responden no haber colaborado. Vale, cuando se les pregunta también si las terapias evitan futuras relaciones violentas, de los 60 encuestados, 44 internos refieren que sí, que lo consideran importante. 8 de los encuestados refieren que no son necesarias o importantes las terapias individuales o grupales, y 8 no saben y no contestan. ¿Saben el término serendipia? ¿Qué significa? Pues yo lo descubrí con esto, ¿eh? No se me ha hecho aquí como que lo sabía, no. ¿Saben qué es serendipia? Serendipia es un término que se utiliza en las investigaciones científicas, esto es una investigación social. Y es cuando el investigador investiga con un objetivo y lo que descubre es mayor, es superior a lo que inicialmente se había planteado. Y eso es lo que me pasó a mí
justamente con esta pregunta. ¿Se acuerda que yo dije que la entrevista, el cuestionario, tenía 18 preguntas, 15 cerradas y 3 abiertas? Una de las preguntas abiertas era las reflexiones y opiniones que tienen ellos del delito que han cometido. Yo pensé que no se iban a abrir tanto. Entonces, ese cuestionario, en teoría, se hace en 20 minutos. Al final se convirtieron en entrevistas de hora y hora y media con cada interno. Encima, yo era de la época que a mí no se me permitía llevar un móvil para grabar las entrevistas. Entonces, yo copiaba literalmente delante de ellos lo que ellos me decían. Incluso yo tengo una letra muy grande y se ve claramente lo que escribo. Además, yo quería que ellos lo vieran. Y me decían, no, doña, eso no es lo que yo he dicho, quite esa palabra. Es decir, transcribía literalmente lo que... Y me sorprendía cómo sabrían de una manera impresionante hablando conmigo. Pero también había dos factores importantes. Y era que yo no formaba parte de ninguno de los equipos técnicos, no trabajaba en aquella época, en los centros penitenciarios. Yo era alguien ajeno y les decía que era una investigadora. ¿Vale? Y el segundo factor, yo los trataba de presuntos agresores. No son presuntos agresores, son agresores. Pero a mí lo que me interesaba era darles ese pequeño beneficio de la duda para que salieran. Espectacular, espectacular. Bueno, para lo que yo quería, espectacular. Entonces, cuando se les pregunta la opinión sobre el delito cometido, fíjense lo que ellos responden. Un primer bloque de respuestas, yo las respuestas las pongo en un grupo y que fueran afines, ¿vale? Porque 60 internos durante hora y media hablando, tienes que codificar toda esa información, ¿vale? Entonces, el primer bloque de respuestas, según ellos, exigen una mayor profundización a la hora de juzgarlo y que no se les condene por el hecho de que quien denuncia sea la mujer. Y fíjense cómo la argumentan. Yo no soy maltratador, yo respeto a las mujeres porque son las que nos dan la vida. Hoy en día los hombres son más desvalorados y además no hay noticia de hombres maltratados. Conozco un caso en el que el hombre se terminó suicidando. Si defendemos a la mujer, hay que defender al hombre y aplicar las mismas medidas. Si con nosotros, cuando hay una denuncia, vamos al calabozo, ellas también. Les quiero aclarar una cosa. Todos tenían un denominador común y decían que ellos en el momento del juicio no se les preguntaban. No es cierto. Yo he acompañado a mujeres víctimas de violencia de género a los juicios y el juez y la jueza le toman declaración a ambas partes. Eso sí, en distintos momentos y en salas diferentes. Porque si también ya de por sí, antes de entrar a la prisión, ya hay una orden de alejamiento, no se le permite tener a la víctima junto con él. Y yo digo no uno, sino miles de juicios. Se le pregunta a los dos padres. Pero ellos refieren que no se le tuvo en cuenta su versión de los hechos. Vale. Otro ejemplo de lo que ellos refieren con anterioridad. En el juicio solo se le tomó declaración a ella y no a mí. Lo importante de todo esto es el juez o la jueza debe valorar bien los casos y escuchar las dos versiones. Se escuchan las dos versiones. ¿Vale? Pienso que el hombre está en claro desventaja ante la ley, ya que nos prejuzgan sin saber o corroborar la historia verdadera. El género masculino no da derecho a opinar. Basta con que ella diga que ha sucedido algo para adoptar las medidas preventivas y aun demostrándose que es una denuncia falsa, el 1% de las denuncias son falsas. Que eso también, que Dios me perdone, yo soy apartidista, es decir, no hay ningún partido que me... Pero me da mucho miedo cuando se utiliza ese 1%, ¿vale?, para justificar la violencia. En este caso, de las mujeres hacia los hombres. Un 1% las hay, por supuesto, un 1%. El 99% son de hombres hacia mujeres, ¿vale? Y me da mucho miedo cuando se utiliza ese argumento para rebatir o querer eliminar o querer desaparecer una ley de protección de atención a mujeres víctimas de violencia de género, ¿vale? Pienso que el hombre está en claro desventaja ante la ley, ya que nos prejuzga sin saber o corroborar la historia verdadera. Al género masculino no dan derecho a opinar. Basta con que ella diga que ha sucedido algo para adoptar las medidas preventivas y aun demostrándose que es una denuncia falsa, los hombres ingresamos en prisión, privándonos de nuestra familia, hijos, trabajo, nos meten a los hombres en el mismo saco y pagamos justos por pecadores. En ningún momento nos preguntamos, se les pregunta, se lo garantizo, se les pregunta. Un segundo bloque, cuando se les pregunta por el delito cometido, de respuesta, el interno responsabiliza a la mujer, a la familia y a las amistades. Ellos me decían, claro, es que ella desde que ya está con sus amigas ya no es la misma. Claro, es que su familia la apoya, ya no es la misma. Es que ella ha empezado a trabajar, ya no es la misma. No, no es la misma, sí es la misma. Pasa que ya no hay tanto control, ya hay un apoyo externo. Me explico por parte hacia ella. Mi pareja me ha denunciado por dinero.
Esta denuncia es para cobrar ayuda, ese es otro mito, ya ahora les aclaro. Presentó informe psicológico. Mi problema han sido las mujeres, las drogas y la fiesta, siempre factores externos. No quiero relaciones. Antes de esta relación tuve una de 11 años y muy bien. Hubo informe psicológico de ella y no supe cuáles fueron las declaraciones de ella. Cuando la conocí, a los 2 días se fue a vivir conmigo. Se debería investigar bien los casos donde hay reincidencia. En mi caso fue ella la que denunció por la paga de 700 euros. Corríjame usted si se la aconsejara si yo me equivoco. No hay paga de 700 euros. Y lo que me pareció asombroso es que me lo dijera un interno de Las Palmas 1 y me lo repitiera un interno de Las Palmas 2. Digo, Dios mío, si no se conoce. Pero eso circula entre ellos. En su momento, cuando yo dirigía la casa de acogida, era la RAI para mujeres víctimas de violencia de género y eran 426 euros. Se le llama a la RAI, son 18 meses, y díganme ustedes, ¿qué hace una mujer que lleva 10, 15 años viviendo en un contexto de violencia con 426 euros? Nada. Y en el caso nuestro, en la casa de acogida, encima eran madres con 3 hijos, con 4 hijos, pero no 700 euros. Ojalá, pero no es así. No quiero relaciones. Antes de esta relación tuve una... fíjense, eso, mi pareja me ha denunciado por dinero. Esta denuncia es para cobrar ayuda. Presentó informe psicológico, mi problema han sido las mujeres, las drogas y la fiesta. No quiero relaciones. Antes de esta relación tuve una de 11 años y muy bien. Hubo informe psicológico de ella y no supe cuáles fueron las declaraciones. Cuando la conocí a los 2 días, se fue a vivir conmigo, se debe investigar bien los casos donde hay reincidencia. En mi caso fue ella la que denunció por la paga de 700 euros por mujeres víctimas de violencia de género. Y esto irá más, ¿vale? Eso lo dicen mucho. Si hay menos pagas de mujeres víctimas de violencia de género, había menos denuncia. Más de la mitad de los internos están por violencia de género. Esta misma mujer también denunció al padre de la niña. Fíjense cómo argumentan ellos el delito cometido. La madre nos vio un poco tal, la madre se pensaba que nos estábamos peleando y me denunció. La madre y la hermana no quieren que esté con ella. Yo estoy aquí en prisión por la hermana. Ella está controlada por su familia, no apoyada, controlada. Fíjense cómo lo interpretan ellos. La familia la tiene amenazada y está arrepentida y está mal. La denuncia fue su familia diciendo que estábamos discutiendo cuando su hermana, que también declaró, no nos vio. Ella estaba deprimida y su familia, con la que no me llevo bien, la llevó para que me denunciara. Yo era el que trabajaba, ella no trabajaba, siempre estaba con las amigas y los niños no iban al colegio. Todo esto, otro interno, todo esto para cobrar también la paga de mujeres maltratadas de 700 euros por 1 año e irse de marcha con sus amigas. Tercer bloque de respuesta. Refleja que los agresores también han sufrido los diferentes tipos de violencia por parte de las víctimas. Me he sentido maltratado verbalmente y físicamente, me sentía vejado y en la actualidad estamos separados. Yo lo que tenía era una dependencia de ella y ella tenía antecedentes de malos tratos y yo fui maltratado por ella. Ella era consumidora de alcohol y cuando yo la ayudaba me insultaba. Ella bebía alcohol en los bares. En todo momento me sentía controlado por ella y manipulado. Insisto, que el que ha sido maltratado ha sido yo. Cuarto bloque de respuesta. Reflejan un amor incondicional hacia la víctima y no se consideran ni agresivos ni controladores. Y fíjense cómo lo justifica. Fui bueno y al proponerle el dejarlo, vio que perdía puntos. Esto lo dice literalmente uno de los internos. Para mí ser agresivo es pegarle y reventarle. Yo no sé si ustedes, o yo por lo menos lo intento, según hablamos vamos pensando. Y si cambiamos nuestro vocabulario vamos cambiando nuestra manera de pensar. Si él es capaz de manifestar esos términos, ¿por qué lo piensa? ¿De acuerdo? ¿Me han entendido? Sí. Bien. Lo que hacía era cuidarla, de estar con buenas amistades. Tenemos 50 años. No tengo 50 años. Yo no necesito que me cuide. Me cuido sola. Vale, un ejemplo. Y la cuidaba porque la quería. Yo la sigo queriendo, me considero violento, pero verbalmente, no físicamente. Ella vivía en la calle y luego se vino a vivir conmigo porque buscaba mi protección. Yo no necesito que me protejan, yo me protejo sola. Vale. En cuanto al curso de violencia, no voy porque yo no soy ningún maltratador y no estoy dispuesto a que me machaquen diciéndome que lo soy. No nos tratan bien, tratan mejor y tienen más derechos los violadores que nosotros. Eso se dice mucho dentro del centro penitenciario, ¿vale? Yo ante todo me considero buena persona. Por último, el quinto bloque de respuesta en cuanto al delito cometido refleja los diferentes factores que hemos visto hasta ahora de riesgo ante la violencia contra las mujeres. Ambos consumíamos alcohol y hubo un trato violento. Después de la denuncia terminé en la unidad de salud mental del Negrín por trastorno mental y en la actualidad tengo una enfermedad terminal. Ambos somos consumidores de drogas. Fíjense, factores externos. Vale. De los 60 internos, solo hubo 3 internos que reconocieron que eran violentos, sin justificación de ningún tipo.
Solo 3 de 60. Y fíjense esos 3 internos que manifestaron. Manifiestan su arrepentimiento y la asunción del delito cometido. Uno de ellos: en estos 9 años que he estado con esta pareja he tenido episodios de violencia. Reconozco haberla empujado, haberle pegado un cachetón. Reconozco que no debería haberlo hecho. Fíjense, ya está. No achaca a factores externos. Reconozco que tengo una actitud violenta hacia mis parejas, porque se le preguntaba si era violento con todas sus parejas, con alguna de sus parejas o con su última pareja. Y este interno reconoce que es violento con todas sus parejas. Las insultaba, guarra, puta, e incluso le pegó una patada a una televisión de 70 pulgadas. Otro de los internos: la vi con otro hombre de mano y con el carro del niño, y reconozco que la amenacé por WhatsApp, que si la veía con el otro, su actual pareja, la mataba. Tengo que reconocer que estaba obsesionado con ella. Solo 3 internos. Los demás lo justifican con factores externos. Ya va quedando poquito. Cuando se les pregunta qué alternativa ven ellos hacia el maltrato contra las mujeres, fíjense lo que responden. Un primer bloque de encuestados comenta la necesidad, ellos mismos que son agresores, la necesidad de investigar más las denuncias y escuchar las 2 versiones. Eso es muy común entre ellos. El segundo bloque de encuestados manifiesta la necesidad de informar y formar desde los centros educativos. Y el tercer bloque de encuestados comenta la necesidad de realizar terapias de pareja y en algunos casos incluir a los hijos y a las hijas. Les comento, hay un psicólogo, Santiago Boira, que si se animan, lean su libro, que Hombres Maltratadores, es de los psicólogos que trabaja justo lo que es la terapia, es decir, con víctimas y agresores, de los pocos que hay. Me preguntaban el otro día si eso tenía éxito, digo, no sabría decirlo porque en ningún momento lo manifiesta, pero sí es verdad que en el Servicio de Información y Orientación, por lo menos donde yo trabajaba, había mujeres que venían a pedirse asesoramiento psicológico, pero en ningún momento se les forzaba a tomar una decisión de sus circunstancias. Vivían con el agresor, pero lo que se le hacía era un acompañamiento hasta que ellas decidieran. ¿Me explico? Pues Santiago Boira, en cierta manera, trabaja desde ese punto de vista, siempre con el consentimiento y la aprobación de la víctima. ¿Vale? E incluso incluye a la pareja, el agresor. Porque en ese momento la señora no quiere denunciar, no tiene medios para abandonar el domicilio, no tiene forma de marcharse del domicilio. Entonces, ante una situación tan grave, es lo que intenta dar las herramientas para que esa convivencia pueda ser lo más sana posible, ¿vale? Hasta que ella tome la decisión. También ha sido muy criticada. Existen también muchos compañeros que critican esa terapia. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Por algo será. Bien. Cuando se les pregunta qué opinión tienen ellos de las mujeres muertas a manos de sus parejas, yo creo que esta pregunta se la hice hace 1 año o 2 a ellos. Saben que todos los años el Observatorio de la Violencia contra la Mujer saca el número total de mujeres asesinadas en España. Y rectifíqueme si me equivoco, no sabe, creo que en el 2013 ya se ha empezado a contabilizar el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Pues les pregunto, a ver qué opinan ellos. El primer bloque de opiniones están destinadas a poner fin a estas muertes. Lo dicen ellos mismos. Pues creo que es deplorable, que es una pena que todo esto esté pasando. Es una barbaridad, se pasan por el hecho. Nadie no tiene que quitarle la vida a nadie. Si mata, que lo pague a cadena perpetua. Pero yo no soy agresor, ¿eh? De cínico y sin escrúpulos. Yo no haría eso por muy mal que esté. Nadie es dueño de nadie. No tienen por qué matar a nadie, es lo último que se hace. Y es una exageración lo que está pasando con las mujeres que no se lo merecen. Un segundo bloque de opiniones se centra en buscar soluciones y qué se debe potenciar. Las mujeres, al ver cualquier anomalía o cualquier indicio o estado de ánimo agresivo, se refiere a la pareja, o comportamientos que pueden llevar a futuras situaciones de peligro, deben denunciar honestamente y mantener al tanto a las autoridades. Otro de los internos, hay que ponerle remedio, más educación. Que ellas estén apoyadas. El gobierno debe hacer algo. Más seguridad a la mujer. Las leyes deberían ser más duras. Que deberían endurecerse las penas de prisión. Porque nadie es quien para arrebatar la vida de nadie. Por encima de todo somos personas. Te lo dicen los propios internos que están cumpliendo condenas contra las mujeres. El tercer bloque incluye aquellas opiniones que siguen culpabilizando a la mujer. Es decir, le estamos preguntando por asesinato y aún así siguen responsabilizando a la mujer. A pesar de estar cumpliendo condena por malos tratos contra las mujeres. Los hombres, al ver que si su pareja es mentirosa y manipuladora, al igual que si hay niños por medio, deben denunciar. No estoy de acuerdo, pero hay leyes que apoyan a las mujeres y se aprovechan. Pero hay otras que no se lo merecen. No por ello se debe aprovechar la ley
para cualquier cosa, enfado, mala forma, y que le llamen violencia doméstica a un hombre. Recuerdo que a uno de los internos que le hice esta pregunta, su respuesta fue: yo, dependiendo de las circunstancias, hasta entiendo que las mate. Ahí fue cuando dije, ya, imagínense, hacer una entrevista, tienes que ser objetiva, no puedes manifestar nada, tu cara tiene que no poder... Cuando ella hizo esa frase, para mí es adentro, entiendo por qué está aquí. Lo dijo así. Bueno, a mí siempre me gusta que se vean las dos caras de la moneda, ¿vale? Esa es la perspectiva de la violencia contra las mujeres del agresor. Y ahora, no sé si conocen a Marina Marroquí, ella es educadora social, y se dedica a dar charlas de prevención y sensibilización en los centros educativos, sobre todo a gente adolescente. Ella, a su vez, también fue víctima de violencia de género. Y me gustaría que vieran el vídeo cortito de 5 minutos, pero lo expresa muy bien cómo vivió ella la agresión en su pareja. A ver si lo quito. Ahora. Ahí. Necesito un poco de luz para que se vea. Yo sufrí violencia de género desde los 15 a los 19 años. A mí me pegaron, me quemaron, me violaron, me dejaron en un descampado, me asfixiaron y me insultaron, humillaron. Y yo soy, siempre digo que básicamente el ejemplo a no seguir, porque yo hice todo lo que no hay que hacer. Yo nunca me atreví a denunciar, en mi familia ese nombre no se volvió a pronunciar. Yo intenté salir adelante haciendo nuevos amigos y una nueva vida en la que nadie sabía lo que yo había sufrido, lo que me había pasado. Me cambié de ciudad, huí, pero me di cuenta que no puedes correrlo bastante lejos. O sea, al final tus fantasmas siempre te persiguen. Aunque de puertas para afuera había vuelto a estudiar y había vuelto a construir una vida, por dentro parecía que seguía estando en ruinas, ¿no? Era incapaz de estar conmigo a solas, ni siquiera un minuto. Hubo una época que tenía 5 trabajos diferentes para llegar tan cansada que solo pudiera desmayarme. Y cuando yo salí de esa relación, era incapaz de decir una canción que me gustase o una película. Yo no era nadie, no era nada. Es que la gente que cree que vivir la violencia de género es lo más duro y lo más difícil es sobrevivir a ella. Entonces, volver a construir una autoestima y volver a construir una personalidad es muy duro. Yo os puedo decir cómo me pegaron palizas y me dejaron en el suelo, pero es que eso, al día siguiente ya no duele. Os lo juro que ya no huele. Lo más difícil, lo que más cuesta de sacar de la violencia de género y de superar es cada eres tonta, cada no vales para nada, cada nunca serás nadie sin mí. No tienes a nadie, estás sola. Y te meten el estás sola tan adentro que te lo crees durante muchísimo tiempo. Porque cuando estás dentro de esa relación, crees que pierde los nervios, crees que en el fondo se arrepiente, que no es tan mala persona. Pues una vez se tiró 6 horas llorando en mi ventana. Y quieres creer a la persona que llora y de rodillas te pide perdón, y no a la persona que en un momento dado, porque no paras, porque no te callas o porque no dejas de hacer planes, pierde los nervios. El proceso fue muy duro. Durante casi un año siguió persiguiéndome y amenazándome y estando en cada sitio donde yo iba. O sea, yo me dejé a eso sin terminar en esa relación y cada tonta me resonaba mucho. Eso fue un sábado 23 de septiembre y yo me acuerdo que ese lunes me fui a una academia para apuntarme a lo que quedara. Me daba igual que me metí en farmacia, que hacía yo en el grado medio de farmacia, pero me daba igual. Pues yo tuve que estudiar con él mirando por la ventana todo el tiempo durante meses. Y llegaba cada noche deseando que por la noche me dieran un derrame cerebral y no me despertara, porque vivir así era horrible. Es que sobrevivir a la violencia de género es horrible. Entonces decidí que no, decidí que si ya que había sobrevivido, lo mínimo que me merecía era ser feliz. Entonces empecé a acudir a profesionales, a ayudarme, y es cuando descubrí que la mejor venganza que le puedes hacer a un maltratador es ser feliz. Porque he dedicado tanto esfuerzo y tanto tiempo a borrarte cada sonrisa de la cara, que lo que más puedes hacer es ser feliz cada día de tu vida. Intentar que no siga pasando. Intentar que esta sociedad cambie, que la educación cambie y se adapte a ese infierno que está tan oculto dentro de tantas casas. El problema de la violencia de género es que en muchas ocasiones la sociedad no entiende lo que es. No se lo contamos a nadie, no decimos nada. ¿Y qué pasa? Que simplemente conocemos la violencia de género cuando nos toca muy de cerca. O en nuestro
sufre violencia de género o violencia sexual, porque el maltratador goza de una impunidad brutal por nuestro silencio, porque nosotras nos callamos, porque yo sé que si en aquel momento me hubiera plantado y hubiera dicho, es esa persona, yo estaría muerta. Entonces juegan con ese silencio que les da una impunidad y un poder absoluto. Para que os hagáis una idea, solo 3 de cada 10 mujeres aún denuncian. Cerca del 80% de la violencia de género está escondida. Cuando voy a vuestros institutos y encuentro a mis chavales, todos tenéis estereotipos, todos tenéis prejuicios, todos en esta sociedad tenemos interiorizados ese machismo. Al final la educación es la única baza real de erradicar la violencia de género. Yo creo que hay 2 grandes pilares, que es la educación para la siguiente generación trabaje y sea de una manera más igualitaria y más justa, y la segunda, la formación a profesionales. Yo soy muy optimista porque creo que la sociedad está exigiendo una respuesta, que la educación va a conseguir dar esas herramientas y que esto es el principio del fin de la violencia de género. Muchísimas gracias por venir a todos. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que ha comentado Marina? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿O ya conocían los datos que ella refería, que el 80% de las denuncias no se realizan? ¿Eso lo sabían ustedes? Que es una violencia escondida. Vieron también lo que dijo, dice, a mí me gustaría, cuando llegaba por la noche, que me diera un derrame cerebral. Para el día siguiente no tener que estar pensando. O ir a clase y tener al agresor mirando por la ventana todos los meses, todos los días, las horas que iba a clase. Te digo lo que me llamó la atención, Sí. que además lo comparto completamente, es el proceso más duro para una, en este caso mujer, que sufre violencia, es cuando da paso para salir. Es horroroso, es que se te complica la vida. Totalmente. Lo más fácil es dejarte llevar en esa inercia, que además los datos dicen que estamos, las personas que lo sufren, años y años en esa situación, por lo cual se convierte en tu rutina cotidiana, ¿no? Es como el que tiene dolores y aprende a vivir con los dolores, pues el otro tiene un dolor al lado que no es capaz, pero el momento que decide dar un paso, de verdad que para la gente, si te han tenido gente al lado que lo ha sufrido, es de las situaciones más duras que se pueden encontrar, por mucho apoyo institucional, profesional que tenga, porque las decisiones son de la persona que las tiene que tomar, y es tomar decisiones hasta el punto de de tener que saber. Perdona, Sari, y eso ya es otra sesión, después está lo que es el maltrato institucional. Bueno, Ya ese es otro cantar. ¿vale? Entonces, me pareció importante que ella lo dice, ¿vale? Y todavía hay alguna gente que cuando nosotros vemos o tenemos gente cercana y decimos, ¿eso es simplona? ¿Cómo no denuncia? ¿Pero cómo está aguantando esa situación? O vuelve, ¿vale? Es que somos tan meteretas, somos tan prejuiciosos con los demás, son sus procesos de vida, que los demás tenemos que respetar y acompañar para ese momento jodido, perdón por la expresión, pero es así como creo que lo defino con más énfasis, que tiene una persona cuando decide coger su vida y tirar para adelante con todas las consecuencias que pueda tener, que son muchísimas. Que una ayuda de 420 euros no te paga un alquiler, joder. ¿Sabes? Que te tienes que buscar trabajo y perdón, ya acabo. No, al contrario. En la mesa que le tocó a Tere en Bilbao, el Twitter. Espectacular. Sí. Había una compañera que trabajaba en Bilbao en temas de protección y leyó un Twitter, ¿vale? Leyó un Twitter que decía, coño, ¿por qué no los castigamos a ellos, ¿no? Y venga, vamos a castigarlos. Entonces, hace todo un hilo que era maravilloso. Decía, ¿y si los metemos en un piso? ¿Y si le ponemos horas? ¿Y si le ponemos una cantidad? ¿Y si le decimos que tiene que comer determinadas cosas? ¿Y si le decimos que tiene 2 horas? Que eso es lo que hacemos con las mujeres, para protegerlas. ¿Sabes? Fue tan gráfico, ¿verdad? Fue tan gráfico que realmente era como darle la vuelta a la tortilla y decir, cuando una mujer se encuentra en esa situación y tiene que tirar de la institución para proteger su vida y para poder tirar para adelante, la ayudamos con un piso, con unos horarios, con unas condiciones. Míralo al revés. Míralo, es decir, cualquiera de nosotros que tiene la libertad de hoy, ¿sabes?, de hacer tu vida, que de repente esté condicionado a lo que decide otra institución. Entonces, perdón, y ya no me ha dado más, pero me pareció significativo, para mí me resonó mucho lo que ella dijo, ¿no? Es como, cuando das el paso,
y ole por las mujeres que son capaces de dar el paso y salir de esa situación, es el momento más duro, probablemente. Entonces, un poco que lo reflexionemos cuando hacemos comentarios. Y como dice Sari, cuando se toma esa decisión, no es la primera vez que te han dado una paliza, no es la primera vez que te insultan, llevas años así. Y cuando se toma esa decisión, piensan en ella y en sus hijos. Es lo que dice Sari, ellas cuando venían a la casa de acogida se desarraigaban de su barrio, de sus amistades, de su familia, porque nosotros acogíamos mujeres de toda Gran Canaria. Imagínense, una señora de aquí, de Firme, que tiene sus amistades aquí, su familia aquí, sus allegados aquí, y la traslada a la zona sureste, que era donde teníamos la casa. Los niños había que cambiarlos de colegio. Es decir, es un desarraigo total. Y como bien dice Sari, es decir, la casa tiene un reglamento de régimen interno, y había que cumplirlo. Nosotros intentábamos que el ambiente fuera lo más familiar posible, pero es verdad que a veces la merienda era la merienda. No había negociación que valiera, porque se lo hacía con una de las madres, la otra madre también quería. Entonces, imagínense, yo en mi casa hago y deshago a mi gusto, hago lo que me da la gana. ¿Sabes lo que es tener un equipo de educadoras, directoras y psicólogas que me tengan que decir lo que tengo que hacer? Cuando yo toda mi vida, bien o mal, he sido la que he tenido que tomar las decisiones con mis hijos, y es bastante duro, eso es cierto. Simplemente les cuento una pequeña experiencia. Nosotros tenemos una señora de origen marroquí, le digo lo de marroquí no por la procedencia, sino por las circunstancias. Venía con 3 niños y embarazada del cuarto, ¿vale? Era el primer embarazo que yo vivía como directora en la casa. La otra compañera ya que yo sustituía ya había tenido experiencia similar. Para no enrollarme mucho, porque ya sé que es tarde, son las 8:10. La señora no tenía apoyo familiar de ningún tipo, de ningún tipo. Recuerdo que la educadora de noche me llama a las 4 de la mañana y dice, mira Tere, voy a decir un nombre ficticio. Mira Tere, ya Fátima se ha puesto de parto, me voy con ella al materno infantil. A las 5 de la mañana yo estaba en la casa de acogida, habilitando al resto de las mujeres y a los hijos de ella y a sus hijos para que ella, junto con la educadora de la mañana, pudiera ir a los colegios y llevar a los niños. A las 9 de la mañana yo estaba en el materno infantil y acompañé a la señora hasta las 6:30 de la tarde que entró al quirófano, porque no tenían a nadie, absolutamente a nadie, en un momento tan importante de su vida, a nadie. Llegó la educadora de tarde, me dijo, mira, vete a tu casa, vete a descansar. Yo llevaba desde las 4 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde con ella. Descansa y yo la acompaño al peritorio, al quirófano. No dormí hasta las 9 de la noche, que me llamó la educadora y me dijo que mi niña había nacido bien. Y eso es un ejemplo de miles de situaciones de esa índole. Y ya simplemente para cerrar, como le pica la curiosidad María, a ver que hacemos una asistonta social en un centro penitenciario, sí quiero simplemente reflejarles lo que hacemos. Para que sepan también que yo he trabajado con mujeres víctimas de violencia de género en una casa de acogida, pero es que en un centro penitenciario también la labor del trabajador social o de la trabajadora social es tan importante y tan desconocida que no me quiero marchar sin que ustedes lo sepan, ¿vale? Las trabajadoras sociales en los centros penitenciarios atendemos las demandas planteadas por el interno o la interna, siempre desde las funciones propias del trabajador social, resolviendo, orientando, derivando en las formas y en plazos adecuados. Los atendemos como si estuviéramos en un centro de servicios sociales, con la misma dignidad y el mismo respeto. Informar y orientar a los internos sobre prestaciones y ayudas que puedan solicitar, promover una actitud favorable y activa para la resolución de la situación problema, implicando al interno y a la familia, y si podemos también a la comunidad. ¿Vale? Promover la tramitación de la documentación requerida durante la estancia del interno en medio ordinario. Nosotros trabajamos con internos privados de libertad, ¿vale? Dentro de las posibilidades que ofrezca cada caso y en el ámbito de su actuación profesional. Registramos también las gestiones realizadas y entrevistamos al interno en profundidad para conocer la situación sociofamiliar y así cumplimentar su historia social. Y por último, eso sería lo ideal, no lo podemos hacer por la escasez de personal, ¿vale? Constatar el lugar al que retornará el interno. Hay internos que no se reinsertan, se insertan. Es decir, han pasado más años de su vida en prisión que fuera. Tras la ejecución o remisión de la pena, considerando sus vínculos sociofamiliares y laborales, a efectos de proponer el destino penitenciario más adecuado acorde al plan individual de ejecución penal. Nosotros trabajamos de manera individual con cada interno. Nos planteamos unos objetivos y la finalidad es que puedan progresar a 3er grado y salir en libertad condicional o fines de semana. La idea es que vayan progresando y que se vayan insertando, con la perspectiva de que puedan acceder durante la ejecución de la pena a un régimen abierto y a la libertad condicional. ¿Vale? Nosotros somos, dentro del equipo técnico, el módulo 10 somos 3 compañeros, el educador psicólogo y yo trabajadora social. Trabajamos con 150 internos.
Y yo en estos últimos 6 meses, ve que tengo 3 pelos, de milagro no se me han caído. Porque mi compañera se puso de baja, el ministerio no suplió la plaza y estuve con 300 internos. Inabarcable. Y así todo se hacía todo lo que se podía. Y por suerte ya soy humana. Y una compañera se incorporó y ya puedo asumir el módulo que a mí me corresponde, que es testigo. Entonces con 120 internos es imposible ir a los barrios, es imposible visitar las casas que se ven ya, y es imposible conocer a los vecinos. Pero sí intentamos, con los medios que tenemos, que es el telefónico y atender los despachos, conocer a la familia. Eso sí, yo me conozco a los 120 internos, me conozco a las 120 familias y sé quiénes son cada uno de ellos, porque somos el nexo de unión, la única figura profesional entre el interno y el exterior. Ellas no hablan con los educadores, no hablan con los psicólogos, hablan con los trabajadores. Y es la figura dentro del equipo que tiene el 100% de la información del interno, la que mejor conoce al interno. Y a la hora de tomar decisiones, no es por nada, se nos tiene muy en cuenta, porque sabe que nosotros manejamos casi todos los factores que pueden afectar al interno. Bueno, por mi parte, yo doy por finalizada la sesión. Esos son mis enlaces. Usted busca en cabeza, que cabeza es muy poca gente en Canarias, así que ya. Mire, si se han fijado, en contraposición al contenido, he puesto diferentes modelos de mujeres. Vale, son 2 compañeros del Consejo General de Trabajo Social, Óscar Cebolla y Ana Belén Domínguez. Ellos expusieron hace años en el Teatro Víctor Jara y han querido un poco reflejar diferentes modelos de mujeres. Y un poco lo que he hecho ha sido eso, una contraposición de lo que ellos entienden y consideran que debería ser una relación de pareja, y aquí he querido un poco el contraste de que las mujeres somos totalmente distintas, somos autónomas y tenemos posibilidad de evolucionar, teniendo un compañero al lado, por supuesto, no una persona que nos domine y nos controle, ¿vale? Pues por mi parte, lamento si ha sido un poco tedioso, darle las gracias y un verdadero placer. Nada más. ¿Alguna pregunta, algo que quieran? Nada. Perfecto, pues muchas gracias.